Good morning, good afternoon, good evening, buenos días, buenas tardes, buenas noches. It all depends on what time you're watching this video. Todo depende, señores, a qué hora usted esté viendo este video. Antes que todo, ¡feliz viernes! So before anything, happy Friday, señores. Vengo por aquí porque hoy me desperté tanto agradeciéndole a Dios por esta oportunidad que me puso en el camino, pero también reflexionando lo mucho que yo he cambiado en estos años de haber estado haciendo este negocio como tal. So today I pretty much woke up, before anything, you know, giving thanks to God for another day, right? Being grateful for what I have, but also pretty much thinking about like my journey, right? How was Katia almost 3 years ago when she started this business versus Katia today, right? ¿Quién era Katia hace 3 años, right? Va a ser ya casi 3 años. A la Katia del día de hoy. O sea, este negocio a mí me ha enseñado tanto, y una de las cosas que la verdad me ha enseñado que yo no sabía que yo necesitaba era crecimiento personal, right? Esa transformación personal. So something that this business has pretty much taught me, right? And I've come to learn is that something that I didn't know that I even needed, which I didn't even know that it existed, to be honest, was personal development, right? So yes, you could be this positive person, right? Because I am a very positive person. Like, tú puedes ser una persona súper positiva. Yo me considero una persona positiva. Siempre le veo el lado bueno a las cosas, right? Aún en lo malo, right? Siempre trato de sacar la enseñanza de ahí. Siempre he sido así. Y es algo que también le dejo saber a mis hijas siempre, que no se enfoquen en lo que es el problema, sino enfóquense en la solución que le van a traer ese problema. So something that I've always, like, it's pretty much my personality and how I am, is I will always focus on the solution, even on a problem, right? And I would tell my daughters all the time, I'm like, listen, don't focus your energy on the problem. Focus on the solution to that problem, right? But something that I have learned was to look for an opportunity where people see an obstacle. So algo que yo he aprendido es que buscar una oportunidad donde alguien ve un obstáculo. Ejemplo, yo ahora mismo tengo 2 trabajos, ¿ok? Soy notaria, trabajo para el departamento de informática para un hospital y hago mi negocio también. Okay, so right now, something that like, as an example of like what people put in as an obstacle, and I see it as a vehicle to drive, like a drive, something that impulses me, right, to do better, is right now I have 2 jobs. I'm a notary, so I'm a mobile notary, online notary. I work for the IT department, right? And I also do my business. What that means in Katia's world, time management. ¿Qué significa en el ¿cómo se llama? En el mundo de Katia, manejar mejor mi tiempo, dedicarle el tiempo que tengo, ¿ok? Bloquear mi calendario y decir, bueno, tengo de esta hora a esta hora, me voy a dedicar a crear contenido. Y de verdad sentarme a hacerlo, right? Para tú poder triunfar y para poder llegar a algo, right? Tienes que implementar el tiempo, ¿ok? Así sea 1 hora, así sea 2 horas, así sea media hora, pero de verdad trabajarlo. So, if you want to get somewhere in life, you have to put in the time. It's sacrifice. Yes, it's not always going to be like that, but you need to be smart about it, right? If you only have 30 minutes, make sure that those 30 minutes, you're actually doing the work, right? It's not 30 minutes thinking of what you're gonna do. It's like, no, you already wrote it down, you have a plan, you execute, right? Take action. And that is something that I've myself been pretty much talking to myself about, right? Less writing, more doing. So es algo que yo misma, señores,
me recuerdo todos los días, escribe menos y toma acción, right? Una de las cosas que los lives, siempre quiero planificarlo tanto, que al final del día, señores, cuando uno prende la cámara, a veces se le olvida las cosas, porque a mí me pasa. Yo no tengo miedo escénico, yo soy de las personas que me gusta hablarle a las personas, y en persona mejor todavía. Así por pantalla, no tanto, pero en persona me gusta. Es mi personalidad, pero hay muchas personas que no se sienten cómodos, ¿me entiendes? Entonces hacer el live para ellos mucho más cómodo. It's something that I'm like doing lives, like I want to plan them, right? And like I take my time and like, okay, I'm going to talk about this. And at the end of the day, you know what? Let's just do less planning. You know, it's not going to be like, okay, do whatever, but more doing, right? More actions. And that is something that I tell myself every day. I'm not one to be, like, I don't get nervous, right? I actually like talking in front of a camera, and I love talking in front of people. Like public speaking, I love it. Like back in school, when I was in college, whenever there was a group project, I would literally volunteer to be the one to speak. So, cuando yo estaba en la universidad, que nos tocaba hacer proyectos juntos en grupos, señores, yo siempre decía, yo hablo, yo presento el proyecto. Ustedes díganme de qué es lo que vamos a hablar, lo organizamos todo. A mí no me importa pararme al frente de la clase. Y las personas veían eso tan difícil, ¿ok? Y yo decía, oh my God, like, sí, pero algo que sea para mí fácil, puede que para ti sea difícil, pero en eso uno se trabaja, right? Uno trabaja en eso y busca guía para ver. Una de las cosas fue, yo tomé clase de speech, no sé cómo se dice eso en español, en la escuela. So back in college, right, when I would be the one presenting, I would volunteer myself to be the one to present. People would look at me crazy. They're like, oh my God, like that's the hardest thing. I'm like, no, that's the easiest thing, to stand in front of people and like just talk about what you know. And I think that's the key. When you focus on what you're gonna talk about instead of who you're talking to, it makes it easier when it comes to public speaking, right? So yo creo que una de las cosas que siempre me ha ayudado es que cuando me toca hablar hacia el frente de las personas es enfocarme en el tópico, right? En lo que estoy hablando y no a quién le estoy hablando, como no fijarme en las personas, like, oh my God, tengo 100 personas al frente de mí. No, enfocarme en el conocimiento que tengo, vamos a suponer, de un producto, de un tópico, enfocarme en eso y hablar de eso. Ya después lo demás como que fluye, ¿ok? So, no sé si esto sea tú, que tengas ese miedo escénico. Maybe esos tips te pueden ayudar. Enfócate en lo que vas a hablar, right? En el tópico y no a quién le estás hablando como tal. Ya después eso va fluyendo. So, maybe this can help you. You that maybe you're afraid, right, to get started in something. Maybe you're afraid of public speaking. Maybe you've never done a live and you've been wanting to because you have this thing that you've been wanting to share, right? And you're afraid of going out there. You know what? Focus on the topic that you're going to talk about. Don't focus on the people that are watching you. And, I mean, I hope this helps. I just wanted to come on here and kind of share that with you guys. Quería pasar por aquí para dejarles saber eso, señoras. Y nada, espero que pasen un maravilloso día. I hope you guys have an amazing rest of your day. I'm going to go prepare myself my energy drink with my collagen key because I have a meeting starting soon. So, voy ahora a prepararme mi colágeno con mi jugo de energía, señores, porque tengo una reunión en unos cuantos minutos. Nada, los quiero. Espero que pasen un maravilloso día. Hope you guys have an amazing rest of your day.